Con 10 minutos tenemos información judicial con nuestro compañero Julio Cisneros. Buenas tardes. Joana, Carlos, buen día, directo, indirecto, para informar a esta hora que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado peruano cometió desacato al ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional que restituyó los efectos del indulto humanitario que se otorgó al expresidente Alberto Fujimori, disponiendo su inmediata excarcelación. Mediante una resolución que ha emitido este organismo de justicia internacional, ha dispuesto que se lleve a cabo una supervisión reforzada de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos relacionadas a los casos Barrios Altos y La Cantuta, particularmente en lo relativo al indulto por razones humanitarias concedido al exmandatario Alberto Fujimori. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que el Estado peruano presente ante este organismo internacional a más tardar el 4 de marzo del 2024 un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas en los casos Barrios Altos y en el caso La Cantuta, y de conformidad con lo indicado en el punto resolutivo primero de esta resolución que estamos dando cuenta, el Estado peruano deberá continuar presentando informes cada 3 meses por el tiempo que esta Corte considere necesario. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha requerido también a los representantes legales de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten observaciones a los informes del Estado mencionados en el punto resolutivo anterior respecto al plazo determinado en el punto 4 y 6, respectivamente, contados a partir de la recepción de estos informes. Adelante, compañeros, con ustedes en estudios. Muchas gracias, Julio Cisneros, por esta importante información. Entonces, resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que sostiene que el Estado peruano no ha acatado resoluciones anteriores respecto al indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori. Hay otros puntos importantes, Joana, amigos de RPP. El punto 66, por ejemplo, señala lo siguiente: la decisión del 4 de diciembre de este año, adoptada por 3 magistrados del Tribunal Constitucional, implica una clara contravención de los principios de derecho internacional y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumida por el Perú de acuerdo a lo expuesto en los considerandos 59 a 63 de esta resolución. Hay varios puntos, es un documento bastante extenso de 29 páginas, pero en su punto número 72 señala que la liberación de Alberto Fujimori la tarde del 6 de diciembre de este 2023 constituyó un desacato a la resolución de adopción de medidas urgentes de no innovar dictada por la presidencia de la Corte Interamericana el día anterior, la cual había sido comunicada por el agente en el proceso internacional, tanto al Tribunal Constitucional como al Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? Y dice, este incumplimiento de la referida resolución del presidente del tribunal contraviene lo dispuesto en los artículos, y colocan el 62.2 de la Convención y el 27.5 del reglamento del tribunal. Bueno, además el punto 60, el inciso 60, dice la Corte, al pretender interpretar los alcances de la competencia de la Corte Interamericana en materia de supervisión de cumplimiento de sus fallos, el Tribunal Constitucional del Perú se arroga una función que no le corresponde, la de determinar cuándo esta Corte actúa en el marco de sus competencias. No les corresponde a los tribunales internos de los estados definir cuáles son las competencias de este Tribunal Internacional, o sea, la Corte, ya que es la propia Corte Interamericana, como todo órgano internacional con funciones jurisdiccionales, la que tiene el poder inherente de determinar el alcance de sus propias competencias. Bueno, ahí está. Entonces, les indicamos los puntos más importantes de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.